Listo, muy buenas noches. Entonces, en relación con la clase de abril 3 que nos correspondía orientarla de 2 a 4 pm, eh, quiero hacer referencia fundamentalmente a dos detalles para que comprendan muy bien el material escrito que se subió en Classroom. Los detalles son los siguientes. El primer detalle es lo relativo al cálculo de la carga diferencial de Q, que habíamos expresado como sigma por dA y que a la postre nos quedó de esta manera. Entonces, para que entiendan esto, simplemente remitámonos por una analogía a una figura que ustedes conocen muy bien, que es el rectángulo. Entonces el rectángulo, como ustedes saben, consta de base y altura. Si llevamos esto al contexto diferencial, entonces nosotros podemos visualizar la base como un diferencial de x y la altura como un diferencial de y, de modo que el diferencial de área lo podemos escribir como el producto del diferencial de x y, y, el, y el diferencial de y. ¿Ok? Entonces, de ese mismo modo, de esa misma manera, nosotros, como estamos hablando de un disco, entonces podemos pensar en que el disco eh, podemos pensarlo como una secuencia de anillos, ¿cierto? Que copan toda el área del disco desde 0 hasta A, ¿cierto? Entonces la expresión que estamos subrayando se obtiene de la siguiente manera. Tomamos una pequeña sección diferencial de anillo, ¿cierto? Que al ampliarla lo que vamos a visualizar es esto. ¿Sí? Entonces subtendemos un ángulo diferencial de sub teta y desde 0 hasta la frontera del arco vamos a llamarle x, de modo que el siguiente segmento vamos a identificarlo como de x. Y el ángulo y el, y el arco que estamos señalando vamos a llamarle de S. De modo que atendiendo a, a, la, a la medida arquimediana del ángulo de teta, que por definición se expresa como la relación entre la longitud diferencial del arco sobre el radio, entonces podemos calcular que la longitud diferencial de S es x por d teta. De este modo es fácil ver que el área diferencial del anillo circular podemos en general expresarlo como dx por ds, lo que nos da como consecuencia y ordenando que el anillo es delta de A. Ese es un primer detalle que les va a ayudar a entender la lectura que se subió mencionada. El segundo detalle es que cuando calculamos el campo en un punto dado a una distancia y del centro, si nosotros observamos al tomar un elemento diferencial de anillo, el campo tiene dos componentes, uno en x
y otro en Y. Si nosotros tomamos simétricamente un elemento diferencial de anillo, entonces también tendríamos un campo con componentes de X y de Y. Si nosotros tomamos por pares simétricos elementos de anillo, siempre observaremos que la componente horizontal de dichos vectores de campo siempre se eliminarán. La componente horizontal siempre se eliminará por ser de tamaño igual y dirección opuesta, lo cual muestra que la componente del vector unitario, ¿cierto? La componente del vector unitario que participa en el problema, que sobrevive, solamente va a ser la componente del campo, la componente del campo en Y, ¿cierto? Por lo tanto, cuando estamos resolviendo el problema y que aparece una expresión menos xy más y j sobre raíz de x2 más y cuadrado, entonces para finalizar la integral, la componente que participa es solamente y j sobre raíz de x2 más y2. La componente, las componentes en x desaparecen por el análisis de simetría presentado tal como señalo con la flecha. Con ayuda de eso, entonces ya ustedes pueden comprender de modo completo todos los pasos que hemos realizado en la explicación escrita. Éxitos.